sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Bueno, gracias al Señor por este tiempo que hemos pasado juntos alabándole y recibiendo su exhortación y conociendo a nuestros hermanos. En fin, siempre que estamos juntos disfrutamos de la comunión y podemos estar agradecidos a Dios, ¿no? Que podemos congregarnos, como bien ha leído el hermano, y poder recibir de Él. Y bueno, el tema casi que toca es el tema de la resurrección, ¿no? de nuestro Señor, ¿no? Que es una de las cosas más gloriosas que ha existido, ¿no? sobre el planeta Tierra y sobre la humanidad, ¿no? Alguna vez también lo he comentado, había un astronauta que fue de los primeros que subieron a la Luna, y le preguntó uno a él, le dice, oye, mira, ¿no te parece extraordinario que el hombre haya podido poner el pie en la Luna? Le dice a este astronauta que había subido y había puesto el pie en la Luna, que era creyente. Y él le respondió, lo que me parece extraordinario es que Jesús, el Hijo de Dios, haya puesto el pie en la tierra y los hombres no le hayan reconocido. Eso realmente es lo extraordinario, ¿no? El Hijo de Dios que haya puesto los pies sobre la tierra y que no le hayan reconocido, muy pocos le hayan reconocido. Y hay hechos históricos que se conocen, ¿no? Históricamente, ¿no? Y hay otros pues que no se quieren conocer o no se quieren indagar. Incluso estos días hay programas de televisión que transgiversan la realidad de la resurrección, y siempre la resurrección ha sido atacada porque es el pilar del creyente y es la piedra de toque de salvación. Por eso el diablo ataca la resurrección y ataca la verdad de la palabra de Dios, pero sabemos que la resurrección es una de las verdades del Evangelio más gloriosas y más maravillosas para todos aquellos que hemos creído en esa resurrección, pero que también hemos experimentado esa resurrección en nuestro interior, en nuestro corazón, y estábamos muertos, pero sin embargo Él nos ha dado vida, ¿no? Bueno, pues sí que está comprobada históricamente, ¿no? Porque los evangelios e incluso los historiadores de la época hablan del personaje de Jesús y de la evidencia de esa resurrección. No solamente está comprobado históricamente, ¿no? Sino que Él mismo, después de resucitado, se apareció. Estuvo 40 días dando vueltas por Jerusalén, por Palestina, se apareció 12 veces por lo menos a sus discípulos, comió con ellos, habló con ellos, desapareció delante de ellos, apareció delante de ellos con el cuerpo glorificado. También vemos que los discípulos no le entendieron al principio, no le entendieron a Jesús cuando Él hablaba de la muerte y resurrección que Él iba a pasar, no le entendían. Habla mucho, ¿no? Jesús, proféticamente, ¿no? De que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y aquí dice Lucas 24:7 que Jesús dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esta palabra es necesario, es necesario. Jesús vino a hacer algo que era necesario. Era necesario porque nosotros necesitábamos esa medicina, porque Jesús habla del médico divino, y esa medicina la tiene su muerte y resurrección, la única medicina que puede sanar y salvar, y esa que necesita el género humano, ¿no? Y bueno, la evidencia especialmente habla de que, bueno, Jesús ha resucitado porque la tumba está vacía. Y era evidente, ¿no? La tumba había pues muchos guardas que estaban custodiando la tumba, la piedra era muy grande
Y sin embargo, tratan también de mentir esta evidencia los mismos que le habían crucificado y diligentes que no querían que esto saldría a la luz, porque entonces habría sido el hazmerreír de ellos para su propia conciencia, porque habían crucificado a aquel que era el Hijo de Dios, se habían confundido y ahora tenían que dar cuentas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Mateo 28, se ve cómo querían ocultar lo que siempre generalmente el hombre quiere ocultar y quiere decir otras cosas, ¿no? Mateo 28, 11. Que es el informe de la guardia, que dice que mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y a todas las cosas de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, o sea que les compraron el silencio, ¿no? Estando nosotros dormidos, y diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Porque esta actitud o esta situación caía la sentencia de muerte sobre los guardianes, ¿no? Y ellos tomando el dinero, así que lo cogieron, se dejaron persuadir por el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado sobre los judíos hasta el día de hoy. Siempre la resurrección del Señor ha sido atacada, pero que también los mismos que vieron que la tumba estaba vacía y había desaparecido el cuerpo, fueron los mismos que se inventaron algo para seguir diciendo que eso no había ocurrido, ¿no? Bueno, es evidente, ¿no?, que los discípulos estaban tristes, estaban angustiados, el Señor al que habíamos depositado nuestras esperanzas ya no está con nosotros. Se ve muy claramente cuando Jesús aparece a los discípulos del camino a Emaús, ¿no? Se ve claramente cómo estaban totalmente desesperados, tristes, angustiados, y no le reconocieron. Pero luego hubo un momento en que sus ojos fueron abiertos y reconocieron al Señor, ¿no? Pero así estaban, ¿no? Estaban desprovistos de fuerzas, de alegría, de entusiasmo. ¿Y quién va a abrir una piedra con esas características? Además, frente a unos soldados armados hasta los dientes, y que era imposible que pudieran haber hecho eso, ¿no? Pero sin embargo vemos que la iglesia primitiva creyó y pasaron del desaliento a la alegría, pasaron de la comiseración y de la pobreza sentimental a ser unos tremendos audaces del Evangelio y a entregar su vida. ¿Quién va a hacer eso sino aquel que está convencido de que Jesús ha resucitado? A nosotros nos pasa también lo mismo. Cuando vienen las dificultades a la vida cristiana, cuando vienen las circunstancias adversas, tenemos que seguir creyendo que el Señor ha resucitado y está con nosotros para ayudarnos, ¿no? Tener ese ánimo y esa fortaleza y esa perspectiva de que el Señor es el que nos ha llamado y que no nos podemos desilusionar ni entristecer por las cosas que podamos pasar, sino más bien tener una esperanza viva y un propósito de vida y seguir adelante con nuestras luchas y dificultades. Y es lo que la iglesia primitiva nos insta un poco, ¿no?, a creer, a ser valientes, a ser osados, a ser intrépidos y a estar despiertos, porque es el Señor el que el aliento de su palabra y la realidad de su resurrección nos anima a seguir hacia adelante, ¿no?
Entonces, bueno, las verdades y las evidencias, ¿no?, de esto claramente se hacen notorias, ¿no? Muchos de los testigos, cientos y miles de testigos que hubieron en esa época, que tampoco todo el mundo reconoció la resurrección, y luego eso se fue propagando por las generaciones, ¿no?, pero con hechos evidentes en el pasado. Nosotros creemos en algo que ha sido evidente en el pasado, aunque no lo hemos visto con nuestros ojos. Y sin embargo Jesús dice, ¿no?, bienaventurado el que cree sin ver, porque la fe nos hace ver aquello que parece que no lo podemos visualizar mentalmente. La fe es como el ojo del alma y del espíritu que nos hace seguros en confiar en aquel que hemos creído. La vista llega hasta un punto. Tomás tampoco le creyó a Jesús, ¿no?, hasta que no vio las llagas. Nosotros, no importa que a veces no veamos, lo que importa es que nosotros creamos con los ojos de la fe y estemos seguros en quién hemos creído. La evidencia de su resurrección es la garantía de que nosotros podamos seguir hacia adelante con ánimo y con fuerza. Se apareció de las primeras a María Magdalena, a otras mujeres, los discípulos del camino de Emaús, los discípulos que se apareció de noche cuando estaban desilusionados, los discípulos en la playa donde comió con ellos, con un cuerpo resucitado, y las evidencias eran tremendas. Nos apareció a 500 hermanos, ¿no?, dice Corintios, que por lo menos a 500 hermanos se fue apareciendo, ¿no? ¿Cuál es el motivo de este tiempo de contacto de los discípulos con Jesús? Pues Jesús mismo quería confirmarles de que Él era el que ha resucitado y que toda su predicación, toda su enseñanza tenían que depositar en ella, y que era una garantía para que ellos podrían perseverar hacia adelante hasta el final. Nosotros tenemos una garantía segura, tenemos una garantía firme, tenemos una garantía estable, tenemos algo que realmente no se puede mover, es la roca firme en la cual podemos confiar. Y es algo que nos anima, ¿no? La resurrección nos anima a seguir hacia adelante en los caminos del Señor, ¿no? Muchos de los resultados de la resurrección, habla la Biblia, muchos versículos, pero que tiene que ver con que realmente la resurrección prueba que Él es el Hijo de Dios. Esa resurrección prueba el sello del poder de Dios. Aunque Jesús mismo también dijo que Él tenía seidad en sí mismo, Él ponía la vida, pero también tenía poder para volverla a tomar. Claro, Jesús es Dios. Tenía poder para entregar, pero tenía poder para recibirla. Pero eso demuestra que realmente era el Hijo de Dios, aquel que había sido enviado para nuestra salvación. Hay muchos movimientos y muchos esfuerzos humanos para que el hombre sea salvo, pero solamente podemos ser salvos por el Hijo de Dios, que es el que ha sido señalado por el Padre para que seamos salvos. Su resurrección es una garantía de la tremenda eficacia de su muerte. La eficacia de su muerte y resurrección la hemos vivido nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y así constantemente en Romanos y Corintios habla de la efectividad de esa resurrección, de la tremendo fruto de esa resurrección, de esa garantía de la resurrección. Y confirma la verdad, ¿no?, también de las Escrituras, porque todos los profetas hablan de su muerte y profetas hablan de su resurrección, y confirma esa verdad de las Escrituras, constante alrededor de las Escrituras. Todo está escrito para hacer ver que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene que morir y resucitar para que todos tengan vida y salvación. También
Su resurrección es la garantía, ¿no?, de nuestra herencia. ¿Cuántas veces nos hemos regocijado en esto, ¿no? Que tenemos una herencia celestial y que Jesús mismo dice que nos ha hecho coherederos con Él. O sea, toda la herencia que Jesús tiene para nosotros es la seguridad del creyente que descansa en la resurrección. Primera de Pedro 1, 3, 4. Este es uno de los grandes versículos que a mí me encantan, como otros muchos, ¿no? Pero habla de una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza viva que tenemos en Él es por la resurrección. No hay una garantía de esperanza fuera de la resurrección de Cristo. Sabemos que hay una esperanza en el hombre normal y natural por cosas, pero no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica se basa en su resurrección. Y la esperanza auténtica que necesita el hombre, la cual no se puede hallar en ningún otro lugar, es la resurrección. ¡Aleluya! Esa es la esperanza viva que tenemos. Esa esperanza, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, esta esperanza viva, que es incorruptible, no se puede contaminar, no se puede pudrir, no se puede deteriorar, es la esperanza que nos espera en la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Y está reservada en los cielos, para ti, para vosotros. Hermano, hay una reserva celestial para ti. En estos días de vacaciones la gente reserva hoteles, ¿no? Y sabe que cuando va allí tiene la reserva y entonces podrá entrar. Pero nosotros tenemos una reserva celestial. Y esa reserva está basada en la resurrección de Cristo. Es la garantía de nuestra reserva. Por lo tanto, mientras estamos sobre la tierra, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hablamos de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Algunos vieron, nosotros no vimos como ellos, pero tenemos la certeza y la seguridad que ellos también tuvieron. Porque podemos mirar con los ojos de la fe, una perspectiva de seguridad eterna. Entonces, esa seguridad nuestra del creyente dice que es incontaminada e inmarcesible, o sea que no se puede deteriorar, marchitar. Es una esperanza viva, que siempre está viva, no decae con el tiempo ni con los años. Por eso que la resurrección de hace 2000 años tiene el mismo poder para hoy. Aleluya. Entonces, aquel que viene al Señor hoy tiene el poder. Es una esperanza viva que todavía está ahí. No se ha deteriorado con el tiempo, es vigente, constante. Y es el hombre y la mujer que tiene que acercarse a Dios a través de la fe y del arrepentimiento y creer en ese sacrificio que le da esa garantía de salvación. La salvación que dice la Biblia que todos lo necesitamos. Algunos se piensan que no necesitan ser salvos, pero la Biblia dice que todos hemos pecado
Y todos necesitamos la salvación. No hay ni uno que no haya pecado. Todos necesitamos la salvación, puesto que todos estamos sujetos al pecado, como dicen Romanos también. Entonces eso es uno de los beneficios, también nuestra herencia, pero uno de los beneficios de la resurrección de Cristo, ¿sabes qué es? Nuestra propia resurrección. Aleluya. Es nuestra propia resurrección. Corintios habla y toda la Biblia habla de la importancia de esa. Y Tesalonicenses, especialmente hay un versículo que me encanta, ¿no? Primera Tesalonicenses 4:14. Es la garantía de nuestra resurrección. Dice 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí trata esta palabra como la muerte como alguien que está durmiendo y está esperando despertarse. Aleluya. No es una muerte destructiva, no es una muerte de condenación, es una espera a la venida de Cristo y a las promesas de Dios dadas en la palabra. Así que no os entristezcáis a causa de los que duermen. Y habla de la venida del Señor, ¿no? Así que su resurrección es una garantía de nuestra propia resurrección, ¿no? Decíamos que a veces es atacada la resurrección y es evidencia. Algunos hablan de que, que Jesús se desmayó y ya no le llevaron a la cruz. Hay un montón de teorías por ahí, ¿no? Porque al final, si el hombre desecha la cruz y la resurrección y la evidencia del plan de Dios para su vida, es porque quiere que su vida tome otros aspectos que nada tienen que ver con el compromiso con Dios. Y eso yo lo sé muy bien, porque cuando Dios me reveló mi necesidad, yo trataba de aliviarme pensando que eso no es cierto, no sirve, no vale, y por lo tanto yo puedo seguir viviendo en mis pecados. Así que el hombre se quiere inmiscuir y quiere, de alguna forma, desechar a Dios en su vida porque quiere su propia vida. Esa es la realidad que hay en el hombre, ¿no? Bueno, sí, pues eso, se habla del fraude, que fue un error histórico que se escribió acerca de algo que no fue una visión. Yo qué sé, el hombre puede decir muchas cosas, pero no se puede escapar de la evidencia. Algo que nos llama la atención de su resurrección está en Mateo 27:51. Aparte de que cuando Jesús, Mateo 27, cuando Jesús murió, entonces dice que he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. La evidencia de su muerte y la victoria es increíble, ¿no? En verlo visualmente en el lugar de la crucifixión. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es increíble, ¿no? Que
el poder de su muerte, ¿no? Y el temblor, el velo del templo se... ¿Y qué dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús? Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, no me extraña, y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque estas evidencias tienen que ver con algo que tiene un poder ilimitado y grande, ¿no? Y la evidencia de Dios mismo queriendo persuadir a aquellos mismos que le estaban custodiando, ¿no? Hay un versículo que habla que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Porque también en la predicación del Pablo y de los apóstoles había muchos que predicaban y no creían en la resurrección. Entonces, o no creían en la misma muerte de Jesús, ni tampoco en la resurrección y la vida eterna. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Pero en esta mañana podemos decir que el Señor ha resucitado, que Él es el que vive y vive para siempre. Y más que cualquier otra cosa, ¿no? Tenemos que seguir creyendo, perseverando en aquello que se nos ha dado, se nos ha regalado, nos lo ha dado gratuitamente el Señor. Y la Biblia habla de valorar nuestra fe, valorar nuestra vida cristiana, no jugar con ella, no perderla también. Y creer que realmente en el quien estamos confiando podemos seguir confiando a pesar de los años, a pesar del tiempo. Tiene el mismo poder y la misma autoridad, ¿no? Debemos dar importancia, ¿no?, a la resurrección siempre en nuestra vida y venir a la cruz, porque allí siempre vamos a encontrar la fortaleza para nuestras debilidades, la ayuda para nuestras flaquezas, el perdón para nuestros pecados. Siempre tenemos que mirar a la cruz, de ahí recibimos todo. Y el Señor nos ayude, ¿no?, a que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, ¿no? Amén. Tu poder en nuestra generación.